le di a la grabación y no se activó. Bueno, vamos a seguir. Ya grabó una parte, vamos a seguir grabando entonces. Bueno, estamos estudiando las comunidades de arqueas que viven en el sur, en las Galápagos del Ecuador, y cómo estas arqueas logran vivir en ambientes primero de alta temperatura y utilizar como material mineral el sulfuro de hidrógeno, el metano, y producir, usando CO2 y oxígeno, producen glucosa. La pregunta que les hago es, ¿de dónde creen que viene el oxígeno? ¿Está esta comunidad conectada con la superficie del mar, de alguna manera? Silencio. ¿El submarino de dónde llegó? De la superficie. Llegó de la superficie, entonces está conectada a la superficie. Entonces las corrientes marinas llevan agua de la superficie hacia el fondo y ese agua va cargada de oxígeno. Entonces el oxígeno viene solamente de la superficie. La fotosíntesis es la única fuente que tiene la naturaleza para producir oxígeno. Las arqueas no lo pueden producir. Entonces, es una comunidad quimiosintética, pero que depende, a fin de cuentas, de la fotosíntesis de la superficie del mar. Vamos a ver algunas fotos adicionales. Vemos aquí vemos el brazo del Alvin y la cámara tomando el brazo está capturando una langosta galateída. Al fondo ven los gusanos. Miren la densidad de cangrejos. Y a la derecha vemos percebes. Los percebes son cirripedios. Todas estas comunidades viven a expensas de las arqueas. También vemos anémonas, la pueden ver aquí, aquí arriba, aquí abajo. Entonces, estas comunidades, las langostas pues viven de la materia orgánica más voluminosa que hay allí, pero muchos de estos organismos viven también en simbiosis con las arqueas. Por ejemplo, los percebes no estoy seguro porque el plancton que rodea esta comunidad también es rico y ese plancton come bacterias, come arqueas. Entonces las arqueas están tanto en simbiosis con algunos organismos como las anémonas o los gusanos bestamantíferos como en el agua, flotando en el agua, y esas bacterias alimentan el plancton y entonces el plancton alimenta a los percebes, que son animales filtradores. También tenemos unas almejas que no hemos visto todavía. Vemos que las comunidades, al principio se descubrieron las Galápagos, pero luego se vio que las fumarolas están presentes en los contactos entre placas tectónicas y vemos que a lo largo de las dorsales son las placas tectónicas que surgen donde se separan las placas tectónicas. Allí hay fumarolas y vemos que están regadas por el planeta, ¿no? Aquí vemos el origen de las fumarolas, vemos que el magma terrestre está muy cerca de la superficie y el agua que se infiltra pues sobresale por las chimeneas. Estas chimeneas pueden llegar a tener 60 metros de alto. Piensen, en la facultad tiene 4 pisos, perdón, con la azotea, y cada piso puede tener 3 a 4 metros. Pongámosle que tiene 4 metros, son 16 metros de alto. Pues estas chimeneas pueden tener 60. O sea, serían 16, 60 entre 6, casi 3 y pico veces la altura de la facultad. Pueden tener estas fumarolas desde el fondo del mar y van creciendo porque los minerales mismos que se van depositando progresivamente y eventualmente las chimeneas pueden colapsar cuando ya son demasiado altas y una corriente actúa sobre ellas, ¿no? Aquí vemos que el agua de mar se infiltra y luego está en contacto con el magma caliente, sobresale y al sobresalir fluye hacia la superficie y disuelve las paredes de la tubería. Una vez que llega a la superficie con agua muy caliente, encuentra con el agua fría que la rodea y precipita, como ya lo explicamos.
Bueno, aquí abajo vemos que la ecuación común de la quimiosíntesis usando como molécula oxidable, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, es la siguiente: CO2 más oxígeno más 4 sulfuro de hidrógeno me da glucosa más 4 azufre que precipita y 3 H2O. Entonces vemos que aquí se está usando pues el CO2 que es abundante y el oxígeno que viene de la superficie del agua, ¿no? Bien, aquí vemos algunas fotos de los gusanos. Vemos que a la derecha una almeja que no habían aparecido hasta ahora. Vemos los cangrejos galateídos. Aquí una foto muy bonita de los gusanos estemantíferos. Y vemos, ¿qué más? Anémonas. No veo galateídos ni percebes. Aquí vemos cómo el gusano no tiene intestino, tiene una epidermis, tiene un vaso dorsal, un celoma, la luz del trofosoma, un seno sanguíneo, un músculo longitudinal con el cual él se contrae y un vaso ventral. El gusano está recubierto por lo que aquí llaman un tronco, y al final hay un opistosoma que le permite fijarse al fondo del tubo, de tal manera que cuando él contrae los músculos, con base al opistosoma, él se introduce dentro del tubo, de tal manera que se protege de que los cangrejos no se lo coman. De todas maneras, de vez en cuando los cangrejos se comerán alguno que otro, ¿no? Aquí vemos un corte longitudinal, vemos que el tentáculo tiene... es donde la molécula parecida a la hemoglobina está presente. Allí está simbiosis con las bacterias. El trofosoma es donde se recibe el material digestivo y de ahí difunde hacia el resto del cuerpo. Bueno, eso es lo que les quería comentar con respecto a estas comunidades de arqueas, para que vean, primero pues fueron descubiertas en Ecuador, y lo trascendente que resultan estas moléculas, estas comunidades, para una comunidad tan densa como son las comunidades de las fumarolas en el Ecuador y en el resto de los países. Ya luego, las fumarolas no tienen un sexo definido. ¿Las qué, perdón? Las fumarolas no tienen algún sexo definido. Pero la fumarola es una estructura geológica, no es un organismo vivo, solamente es una fuente de agua caliente que sobresale del fondo cargada con minerales. Y es que parece como un ser vivo. No. Entonces yo no quise transmitir esa imagen. Piensen que la fumarola es una estructura geológica por donde sale agua caliente del fondo del mar, y ese agua caliente viene cargada con minerales. Algunos de esos minerales precipitan y forman la chimenea, otros minerales son utilizados por la comunidad biótica en los alrededores de la fumarola, como vimos que son las arqueas en primer lugar, que son los consumidores, los productores por quimiosíntesis, y luego tienes una comunidad planctónica que usa las bacterias como son los herbívoros. Igual que en los copépos, los cladóceras y las larvas de peces, ellos consumen, las larvas de peces consumen plancton, ¿no? Pero los copépos tienen la posibilidad de filtrar bacterias del agua. Las bacterias son suficientemente grandes como para que el copépodo pueda filtrarlo con los maxilípedos. Igualmente, las larvas de los gusanos, de los anélidos, las larvas de los bivalvos, las almejas, etcétera, que pueden comer bacterias. Ellos se comportan como los consumidores primarios, igual que las vacas, las ovejas comen pasto. Los copépodos son el equivalente a las vacas en el ambiente marino. Y luego entonces tenemos los consumidores primarios, que son los carnívoros, como por ejemplo las larvas de peces que van a comer copépodos. En este caso, los cirripedios, vemos los cirripedios que son los percebes, perdón. Ellos son filtradores, ellos comen plancton, no comen bacterias, ellos comen copépodos.
y seguramente los cangrejos pues, van a ser consumidores secundarios, están en el segundo nivel de la cadena trófica, van a comer seguramente percebes, van a comer anémonas, van a comer bestemantíferos, o sea, comen la biomasa que hay allí, pero ven que hay una cadena trófica que en lugar de iniciarse con plantas, se inicia con bacterias arqueas. Ven que las arqueas pueden vivir en ambientes de muy alta temperatura, como lo que sale de la fumarola. Pero otro ambiente donde las arqueas viven, se lo muestro en Google. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Adrián? Sí, ahí sí. Okay. Ven que es agua termal que sobresale del fondo, el agua se infiltra, el magma, el Yellowstone National Park es un gran volcán, es un cráter volcánico muy grande y el magma terrestre está muy cerca de la superficie. Entonces, el agua que se infiltra, el agua de lluvia, entra en el suelo, se calienta y sale en forma de agua termal, agua muy caliente. Ven que los colores son distintas comunidades bacterianas. Muchas son arqueas, que son capaces de vivir a 60 grados centígrados y aún así las enzimas siguen funcionando, ¿no? Aquí vemos otra foto. Es un parque, ojalá que tenga algún día la oportunidad de visitarlo, es muy bonito. También el agua termal algunas veces pues, es tan caliente que no puede haber arqueas allí viviendo. El agua está muy cerca de los 100 grados centígrados. Y aquí ven esta foto como sale vapor a muy alta temperatura. Ojalá, a ver si podemos ver aquí lo ven. Ven que no se ve bien. A ver si aquí. ¿Ven el chorro que va saliendo? Wandenberg. Sí, sí se ve. Entonces, uno puede ser uno de los pozos termales, de las fuentes termales, tiene un cartelito abajo que dice próxima erupción a las 10:45. Entonces uno puede visitar el parque y a las 10:40 se acerca al sitio porque va a haber un espectáculo, ¿no? Entonces de repente se oye un ruido que sobresale y el agua sale disparada, como lo están viendo acá, y llega a unos 20 o 30 metros de altura y ese agua caliente se dispersa, ¿no? ¿Ven cómo se dispersa en forma de nubes? Y eso ocurre pues cada tantos minutos. Como está precisamente establecido, el reloj indica próxima erupción a tal hora, de tal manera que los turistas pueden visitar otras partes y venir a ver el espectáculo que pude ver, ¿no? Realmente es bien impresionante, ¿no? Entonces, este es agua a muy alta temperatura. Vamos a ver si tengo otras imágenes. Bien, pero entonces, esta es uno de los pocos parques donde hay bisones. Cuando los europeos llegaron a América, los bisontes
eran muy comunes. Sin embargo, casi los extinguieron y gracias a la conservación por parte de los parques nacionales es que han mantenido la población de bisontes y eventualmente pueden crecer mucho, ¿no? Entonces van a tener que empezar a procesarlos, a sacrificarlos para mantener su número, porque si no puede ocurrir lo que ocurrió en este parque cuando eliminaron los lobos, que crecieron tanto. Ya han visto en otras clases que he dictado, les he mostrado la película de los lobos, ¿verdad, Wandenberg? Wandenberg, Mande. ¿tú viste la película de los lobos? Eh, De los lobos en Yellowstone. no, no. Se las he mostrado. Ok, bueno, otro día se las muestro, a lo mejor el viernes. Es una película cortita. Génesis, buenas tardes, buenos días. Bien, entonces volvemos a lo que estábamos viendo. Entonces, el uso biotecnológico de las arqueas permite que yo las utilice en ambientes con alta temperatura. Ustedes saben que la mayoría de las bacterias y de los organismos vivos se desnaturalizan las enzimas cuando pasa de 40 grados. Sin embargo, las arqueas pueden vivir y resistir temperaturas de 60 o 70 grados centígrados. Entonces yo pudiera tener un uso biotecnológico en aguas que salen a alta temperatura, que de lo contrario, pues no pudieran, las bacterias normales no pudieran ser utilizadas porque se alteran. Las enzimas no trabajan a 60 grados, pero las arqueas sí. Entonces, el uso de las arqueas pues, ha abierto una cantidad de procesos biotecnológicos importantes. Vamos a ver aquí, les decía que las arqueas se parecen más en algunas características a las células eucariotas que a las células procariotas. Entonces vamos a ver, las bacterias tienen un solo tipo de ARN polimerasa, pero las células eucariotas tienen varias. Entonces, vemos aquí la ARN polimerasa bacteriana y la ARN polimerasa de la arquea y de la célula eucariota. Entonces vemos cómo su morfología, aquí le dan la vuelta a 180 grados para que la veamos por el otro lado, vemos con la morfología de la ARN polimerasa de la bacteria, pues tiene una estructura alargada a lo ancho y tiene ¿cuántas unidades podemos distinguir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando lo vemos por delante, la ARN polimerasa de las arqueas tiene, primero es alargada, vertical, igual que la ARN polimerasa de las procariotas, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades, ¿no? En el caso de las eucariotas tenemos 12 unidades porque me las tienen enumeradas, ¿no? Entonces vemos cómo sorprende la similitud en la ARN polimerasa entre las arqueas y las células eucariotas y cuán diferente es de las células bacterianas. Otra característica que separa creo que esta es la última, ¿sí? Sí. Otra característica que separa las arqueas de las bacterias son los éteres de las membranas. La membrana está constituida por polipéptidos, la membrana celular, ¿no? Acuérdense que son lípidos, fosfolípidos, pero en el caso de las arqueas hay unos éteres que le dan una característica particular que la diferencia de las bacterias. Bien, otro de los elementos que forman parte de este capítulo 1, un capítulo largo, pero de repaso del material de la biología molecular, tiene que ver con la química celular. Vamos a iniciarnos y vamos a concluirlo el próximo viernes con la clase que tengamos, ¿no? Entonces vamos a compartir la otra parte. ¿Sí?
No, esta no es. Así. Entonces, hay una... ustedes tienen un deber que se lo coloqué en la aula virtual y es para el lunes de la semana que viene. Ya yo les había pedido que lo hicieran, pero me fijé que no lo coloqué en la aula virtual. Entonces, bueno, ahora lo tienen desplegado. Es un deber simple. Vamos a estudiar las células eucariotas de una manera más detallada. Son los organelos celulares. Entonces, en el deber tienen que describir cómo se llama el organelo, una foto, una imagen del organelo, puede ser una imagen, un dibujo, o puede ser una fotografía al microscopio electrónico de transmisión, la que ustedes consideren que les parece más adecuada. Van a hablar de la estructura, cómo está estructurado, cómo está compuesto el organelo, qué tipo de moléculas lo constituyen, y las funciones, qué función tiene ese organelo. De eso me voy a asegurar de esa manera que ustedes dominen el componente. Este tema sobre tipos de células. Ya vimos las arqueas, vimos las bacterias, vamos a ver ahora las células eucariotas, que incluye hongos, plantas y animales, y vamos a hablar de los organelos que las componen. Entonces, como es un tema relativamente sencillo, pueden tomar el Audecir o alguno de los libros de biología celular, o en internet van a conseguir mucha información sobre pues, mitocondrias, cloroplastos, las funciones que cumplen en la célula, pero muy breve. Piensen que es una tabla donde van a hacer el cloroplasto, van a decir una imagen del cloroplasto, cómo está estructurado y la función del cloroplasto. Todo muy breve para que no les salga un trabajo muy extenso. El trabajo puede tener a lo mejor 4 o 5 páginas en total, ¿no? Y eso me lo sube en la aula virtual a más tardar el lunes de la semana que viene, el lunes 31. Bien, vamos entonces a avanzar. En este caso, vamos a estudiar la química celular. Entonces, los temas que vamos a cubrir aquí son enlaces covalentes y no covalentes, los ácidos, bases y tampones, que es la naturaleza de las moléculas biológicas, los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas. Necesitamos saber cómo están estructurados esos elementos. De manera general, esto todo lo vieron en bioquímica. ¿Cuánto cursaron bioquímica? Fátima, ¿hace poco, hace muchos semestres? Hace creo que 2 semestres. Ok, o sea que todavía no lo tienen tan oxidado el conocimiento de estas cosas, ¿no? Entonces, en la naturaleza de moléculas biológicas vamos a ver carbohidratos, lípidos, proteínas. En las proteínas vamos a ver lo que es la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, el plegamiento, porque estos son elementos fundamentales para entender cómo funciona la célula, que es el tópico de esta asignatura, la biología molecular. La proteómica y la interactómica, cómo las proteínas interactúan entre sí, los procesos enzimáticos, y finalmente vamos a ver la naturaleza de los ácidos nucleicos, de qué está compuesto el ARN, el ADN, cuáles son las diferencias y las semejanzas. Los ácidos nucleicos tienen 4 bases nitrogenadas, solo que la timina, en el caso del ADN, es sustituida por el uracilo en el caso del ARN, y la ribosa es desoxirribosa, carece de un oxígeno en el caso del ADN. Del resto son muy parecidos. Y esto pues lo vamos a estudiar en detalle, pero a grandes rasgos, ¿no? Entonces, vamos a repasar el Audecir, que en la página 20
Todos han bajado a la ODC y si no lo han hecho, pues tienen el enlace en la... o no se los he pasado. Wandemer, no le he pasado los enlaces de los libros. Wandemer. No recuerdo si no recuerdo si el comienzo los pasó. Creo que sí pasó, pero no recuerdo cuál. Porque es que yo le tengo que pasar todos. Cónchale, yo Entonces no. no lo he hecho. Bueno, al terminar la clase se los pongo en el WhatsApp para que puedan bajar todos los libros. El Audecir es uno de los libros muy sencillos, muy bonito, tiene muchos temas, no con la profundidad a veces requerida, otras veces sí, pero es un libro realmente muy útil de biología general porque tiene muchos temas. Entonces, como libro inicial, realmente es muy útil, ¿no? Entonces, vemos que un átomo, ahí lo ven, es una materia que está compuesto de un núcleo en el cual puede haber protones solo, como en el caso del hidrógeno, y electrones con carga opuesta que los rodean. El núcleo tiene una mayor masa que los electrones, ambos tienen masa, pero el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. En el núcleo puede haber protones y neutrones en número variable en la medida que el número de protones va aumentando, el número de electrones también, pero se igualan. Todos los átomos de la naturaleza tienen el mismo número de protones que de electrones. Los átomos del mismo compuesto, ¿no? El helio tiene número atómico 2, que significa 2 protones y por lo tanto tiene 2 electrones. Pero el número de neutrones no mantiene la misma proporción. En la medida que el número de protones va aumentando, el número de neutrones puede ser mucho mayor que el número de protones. Y eso hace que el peso atómico vaya cambiando de manera no regular. Los átomos constituyen adquieren es la base de la materia y ellos van a ir aumentando en el número de protones y el número de electrones progresivamente. Aquí vemos cómo los electrones ocupan distintas capas en distancia con respecto al núcleo. En la medida que el número de protones va aumentando, los electrones también, pero los electrones se van localizando en capas cada vez más externas. Al principio se pensaba que el electrón se distribuía de una manera regular alrededor del núcleo, ¿no? No formando un círculo perfecto, sino una esfera alrededor del núcleo. Luego se vio que este átomo de Bohr no era, el modelo no era válido y que los electrones, en la medida que ocupaban, en la medida que aumentaba su número, tenían distinta distribución alrededor del núcleo, ¿no? En particular, la primera capa, que tiene 2 electrones, 1s, es circular, pero la capa P, el siguiente nivel, el nivel 2, que tiene 2s2 y 2p6, puede tener 8 electrones, el nivel 2, los electrones P no están distribuidos de manera esférica, sino que adquieren unas características verticales, como si fueran los ejes de un diagrama cartesiano. Entonces tenemos unos electrones distribuidos en el eje horizontal, otros vertical y otros que saldría del papel. Entonces este esquema que muestra el átomo de Bohr, que muestra Audesir, no es exactamente la manera como los electrones se distribuyen, sino indica cuántos electrones puede haber en la capa externa, ¿no? Entonces aquí vemos que el átomo de fósforo, por ejemplo, tiene 4 electrones en su última capa y el fósforo tiene valencia 4. Eso significa que cuando él reacciona para unirse con otros átomos, le es más fácil perder estos 4 electrones y se queda con los 8 electrones del nivel, del siguiente nivel, ¿no? Esta naturaleza tan particular de la materia que logra estabilidad cuando tiene 8 electrones en su última capa, y eso lo logra ya sea cediendo o aceptando electrones. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene 2, 4, 6.
El oxígeno es sumamente electronegativo, acepta 2 electrones y adquiere 8 electrones en su última capa y de esa manera logra estabilidad. Entonces, cuando el oxígeno se une con el fósforo forma el átomo fosfato, PO4. Entonces, un fósforo cede sus 4 electrones y se une a 4 oxígenos. Esos 4 oxígenos van a compartir un electrón con el fósforo y otros 4 electrones con otro compuesto. Por ejemplo, el H3PO4 es el ácido fosfórico que tiene 3 hidrógenos, 4 oxígenos, un fósforo, y eso forma una molécula estable donde cada uno de esos átomos tiene un número par de electrones y muy cercano a 8, salvo en el caso del hidrógeno, que el hidrógeno pues nada más puede tener 2 electrones en su última capa y adquiere estabilidad cuando forma el ácido fosfórico. Entonces el hidrógeno del ácido fosfórico tiene 2 electrones en su última capa, mientras que el oxígeno y el fósforo tienen cada uno 8 en su última capa. Ese 8 parece un número mágico, pero es la manera como la materia adquiere estabilidad y los compuestos entonces se forman de tal manera que los átomos que están unidos formando un compuesto tiene cada uno 8 electrones en su última capa, siempre y cuando lo permita, porque en el caso del hidrógeno pues no es posible. En el caso del litio tampoco, pues son moléculas que tienen menos de 2 protones. Perdón, el litio tiene 3 protones, por lo tanto puede tener solamente 3 electrones, pero en su última capa va a tener 2. Cuando él se une, el cloruro del litio, el litio le cede un electrón al cloro, él adquiere 2 electrones en su última capa y el cloro adquiere, que tiene 7, adquiere 1 y pasa a tener 8. Entonces, este número de 8 es crítico en la naturaleza y por eso se los detallo en este momento. ¿Preferirías que fuera reggaetonera o K-popera? Si tengo que elegir una cabeza, creo que K-popera. Sí, más chido, ¿no? Hace más inocente, más lindo el ambiente que tienen las... Ok, los electrones son sensibles a la luz, entonces cuando la energía... puede ser la energía luminosa, como en el caso del magnesio, que adquiere un fotón y el electrón, el magnesio, salta y al caer libera energía, que es la que se usa para formar ATP en la fotosíntesis. Pero en este caso, el electrón adquiere energía térmica, como por ejemplo pudiera ser el electrón del gas metano, o el gas butano, el gas que tenemos en la cocina. Cuando lo quemamos, él reacciona y el electrón salta y la llama, además de calor, produce luz, porque uno puede, cuando estamos en plena oscuridad, pero la llama de la cocina está encendida, vemos cómo la cocina ilumina el resto de la cocina de nuestras casas, ¿verdad? Entonces esa energía térmica hace saltar el electrón y luego cuando el electrón vuelve a caer a su nivel anterior, emite luz. Y esa luz es la que me provoca la iluminación en la cocina, cuando apago la luz de la cocina, ¿no? Entonces, por una parte, se produce calor porque los átomos de metano o de butano, en el caso de las cocinas nuestras, se queman en esa reacción exotérmica, se une el butano al oxígeno y forma CO2 y agua y libera energía, pero también algunas moléculas de butano también tienen el electrón que salta y al volver a su capa anterior emite luz. Bueno, ¿qué son los radicales libres? Un radical libre es una molécula que recibe un fotón y provoca una pérdida de esa carga, pasa a ser entonces un radical. Entonces yo puedo tener moléculas de algunos compuestos que por efecto de la luz se me convierten en moléculas cargadas, ya eran neutras, pero cuando sucede que el electrón salta, me adquiere una carga positiva y se convierte entonces en un radical libre. Los radicales libres pues son particularmente problemáticos en las células y funcionan, aquí van a ver esta imagen, dice el envejecimiento es resultado en parte de la acumulación de daños causados por los radicales libres a las moléculas que componen el organismo. Por ejemplo, la luz solar genera radicales libres en la piel, los cuales dañan las moléculas que le dan elasticidad y contribuyen a que nos arruguemos con los años.
igualmente entonces las moléculas biológicas se dañan con los radicales libres porque muchas moléculas biológicas tienen puentes de hidrógeno, que es lo que vamos a estudiar seguidamente. Entonces los radicales libres afectan los puentes de hidrógeno y me los pueden romper. Y eso provoca entonces alteraciones en la estructura molecular. Ok, tipos de comunes de enlaces en las moléculas biológicas. El enlace iónico, se transfiere un electrón, esto crea iones positivos y negativos que se atraen uno con otro. Por ejemplo, ocurre entre los iones sodio y cloro en la sal de mesa, ¿no? Cuando yo tengo la molécula salina, es una molécula sólida, pero que tiene iones sodio y cloro. Pero cuando yo la disuelvo en agua, esos iones se me separan y me forman entonces una solución con estos iones, ¿no? Los enlaces covalentes se comparten electrones de una manera permanente y puede ser polar o no polar según la orientación de los átomos en la molécula. Y el enlace de hidrógeno, un hidrógeno ligeramente positivo de una molécula polar atrae el polo ligeramente negativo de otra molécula polar. Ocurre entre las moléculas de agua, cargas ligeramente positivas de átomos de hidrógeno atraen cargas ligeramente negativas de átomos de oxígeno en las moléculas adyacentes. Vamos a ver si eso lo puedo ejemplificar. Aquí vemos entonces los átomos de cloro, átomos de sodio a la izquierda, átomos de cloro neutro, pero cuando el sodio le cede un electrón al cloro, el cloro adquiere los 8 electrones en su última capa y el sodio adquiere también 8 electrones en su última capa, ya lo habíamos explicado, y adquieren estabilidad. Entonces, en la molécula sólida vemos cómo los átomos están ionizados y forman la estructura del fluoruro de sodio, que son cubos, como lo vemos aquí a la izquierda, y a la derecha pues es ejemplificado con átomos, ¿no? Ok, aquí vemos entonces la molécula de oxígeno, de hidrógeno, perdón, tiene H2, los dos hidrógenos, los protones y los dos electrones, pero no forman una distribución de carga en el espacio. Esta carga es neutra. Vean la molécula de agua como el hidrógeno está desplazado hacia un lado, entonces tenemos un exceso de carga positiva en el caso de la molécula de agua y un exceso de carga negativa en el otro extremo, porque el oxígeno adquirió los dos hidrógenos, los dos electrones de cada uno de los hidrógenos, él adquiere 2 electrones, 8 electrones en su última capa, y el hidrógeno mantiene 2 electrones en su última capa y adquiere estabilidad. Pero entonces la molécula de agua es una molécula muy polar, tiene una carga neta hacia un lado y una negativa y una carga positiva hacia el otro. Esto va a explicar entonces los puentes de hidrógeno que vamos a observar en la próxima clase. Miren, yo tengo que ir a la universidad en este momento, así que los tengo que dejar, ya son las 12. Entonces, ya tienen el deber asignado, vamos a parar de compartir. Tienen el deber asignado para el próximo lunes. Cualquier duda me consultan, el deber no tiene complicaciones. Y vamos entonces a seguir con la química celular, avanzando para tratar de terminar con este tema y pasar a membrana tan pronto podamos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿La tarea que dice que tenemos es una nueva o la con la que puse en el aula virtual de los organelos? Es la misma La de misma. la pasada, pero no la había subido al aula virtual, ahora ya está en el aula virtual porque la tienen que subir allí cuando la hagan. Si la tienen lista, la suben de una vez. Ya Pero listo. son por grupos, grupos de 2. Así que asociense ustedes de la manera que más les guste. Bien, bueno, ya te puse la asistencia, así que nos vemos el día viernes. Cualquier cosa, me escriben. Listo, biólogo. Ya.